La iglesia es distinta, y ustedes saben que es distinta en el sentido de que a este hombre que está delante solamente le importa que ustedes salgan entendiendo el Evangelio. Y si ustedes se fijan, yo nunca me he ocupado de que ustedes pongan sus ojos en mí, por eso trato de ser lo menos religioso posible, y ustedes llegan así, el pastor y todo, mira cómo opera y todo, sí, porque el pastor es nada más que un instrumento. Ustedes siguen a Cristo, a Jesús. Entonces, la verdad es que yo trato de no generar esa... vemos en muchas iglesias que endiosan al hombre y siguen al hombre. Acá no, acá se sigue a Cristo. Por eso es que cada día hay menos gente también. Porque el radicalismo implica o conlleva un filtro natural. Yo les cuento la verdad, les voy a decir, yo llevo 9 años como cristiano. Pero 9 años que fueron intensos, que fueron 20 horas al día metidos con Dios, y mi conversión fue sobrenatural, ustedes saben. Y yo les puedo decir que yo sé que hoy día iglesias verdaderas, no sé si existen, pero son muy poquitas. Yo creo que hay personas verdaderas, no sé si iglesias verdaderas. Hay cristianos verdaderos, por la Biblia habla un remanente, ¿cierto? Todos sabemos que Cristo viene. Vean las noticias y se van a sorprender. No puede haber otra generación. No da para que el mundo tenga otra generación. La cantidad de información que tienen nuestros hijos chicos, el vocabulario. Si ustedes se fijan, ellos se están saltando muchas etapas de su vida. Nosotros con mi esposa lo estamos pasando pésimo por eso, porque nosotros los problemas que teníamos para los 18 los están teniendo hoy día a los 8, a los 9 años. Y no puede ser porque no cuadra, se dan cuenta, pues ya pasamos a otros temas que son peligrosos. Y por eso el apóstol Pablo hablaba de tiempos peligrosos. Entonces, lo que finalmente esta iglesia tiene que entender, nosotros seguimos estando en un segundo piso para que esto sea un filtro, aunque no lo crean, porque se podía decir, ¿por qué no estar en un primer piso y abrir las puertas a todos y así se van a llenar de gente? Yo no quiero eso. Verdaderamente no lo quiero, porque ya lo hemos tenido. Y yo no quiero tener feligreses, yo no quiero tener gente sentada, yo quiero tener discípulos. Y mi oración al Señor siempre ha sido por discípulos. Y si nos vamos a la Biblia, nos vamos a la historia, nos vamos a encontrar con que el verbo mismo hecho carne, la misma palabra predicando y anunciando el Evangelio, se quedó con 11. Y que si lo miramos bien y picamos un poquito más finito, fue uno solo el que se quedó, ¿cierto? Sí, porque cuando estaba siendo crucificado todos escaparon y se quedó solamente el apóstol Juan. Entonces, la verdad es que no debiera extrañarnos que cuando predicamos el verdadero evangelio no es para las masas, es para el remanente. O sea, el ser pastor sabiendo que uno va a tener poca gente, yo les digo en serio, es frustrante, pero esas fuerzas vienen de Dios. Entonces, por eso es que Dios tenía que a mí mantenerme en el mundo con mi trabajo, porque yo no tengo la carga del tema de los diezmos y la ofrenda. Y en otras iglesias a los pastores les pasa que van creciendo, después los arriendos son más caros, la plata es mayor, entonces ya empiezan a mirar a los hermanos como un diezmo y una ofrenda. Por eso es que el que no se compromete con un diezmo no tiene feligresía, ¿cierto, Anita? Usted sabe bien eso, pues sus hijas si no diezman no tienen membresía de la iglesia. Yo no creo en eso, yo sí creo en todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando hay lugares físicos hay que sostenerlos y tenemos que tener un compromiso. O sea, si queremos estar, tenemos que estar comprometidos, ¿cierto? Pero no como una obligación. Dios bendice al dador alegre. Lo otro no trae bendición. Entonces yo digo que una persona que es bien enseñada en el Evangelio, solita empieza a operar. No hay para qué obligarlo a hacer esas cosas. Les cuento esto, ¿por qué? Porque el otro día escuché ahí a un señor, no era él, ¿verdad? El que estaba afuera, mamita, no, es que viene un caballero hablando de Marcos también. Estábamos en pleno culto y entró y nos estuvo parados harto rato. Y la verdad es que yo lo escuchaba de acá y la gente, claro, todo el mundo, todos nosotros venimos con preconceptos, ¿cierto? Se llama cosmovisión. Y una cosmovisión que es equivocada del Evangelio. De partida él venía acá a decir, yo escuchaba acá afuera cómo nosotros deberíamos hacer las cosas, en el sentido de qué es lo que la iglesia tiene que hacer, porque no estaba acá adentro. Era una persona afuera diciendo cómo se tenía que operar adentro. Y lo que ustedes tienen que entender, iglesia, porque tenemos que empezar a manejar nuestras emociones y sentimientos, porque Dios es espíritu. Y Dios a un cristiano lo hace nacer de nuevo en el espíritu. Y el espíritu es el que gobierna la vida de un cristiano, no el alma. El alma está sujeta al espíritu. Por lo tanto, cuando una persona es almática, va a operar a través de emociones y sentimientos, y la Biblia dice en Jeremías 17:9 que nuestra alma es engañosa y perversa. O sea, siempre toma malas decisiones, ¿cierto? Entonces, ser cristiano significa que yo tomo las decisiones que salen en la palabra, no las que dicta mi corazón.
Si yo no opero con sentimientos y con emociones, yo opero con la mente. ¿Amén? Ya, entonces, este hombre yo escuchaba que decía que teníamos que ir a buscar a las personas, a darle alimento. Y la verdad es que si ustedes se fijan y me muestran en la Biblia eso, no lo vamos a encontrar, ¿cierto? Porque en Isaías 58 habla de que el ayuno que Él quiere es ese, que no hagamos sacrificios, sino que vayamos en ayuda del pobre, el necesitado, de la viuda. Pero esa ayuda, si no va asociada a la palabra, no tiene ninguna funcionalidad. Nosotros íbamos todos los miércoles a dejar comida a la calle. Llevábamos 120 colaciones calientes, todos los miércoles, con mi hija y mi esposa y la Anita. Todos los miércoles, durante un año. Pero ¿saben qué? Después Pastor Charlie me dijo, no, pues hijo, si no estás sembrando palabras no sirve de nada. Porque esta gente le recibe la comida y se va. Y yo decía, efectivamente, ¿dónde está la ayuda entonces? Estaba en un plato de comida, pero habían varias personas más que les daban comida. O sea, al final la gente siempre encuentra, y uno los termina acostumbrando a vivir de eso. En vez de producir un efecto que los saque de eso, de esa condición, uno los termina acostumbrando a esa condición. ¿Se entiende, verdad, lo que estoy diciendo? Sí, entonces verdaderamente la ayuda no es tal, no termina siendo tal, entonces esa gente necesita dedicación. Pero el tema está en que hay mucha gente que no quiere que le dediquen tiempo y que no quiere escuchar la palabra, y había muchos conocedores además. Ustedes se sorprenderían de saber la gente que nos contaba que eran evangélicos o que eran cristianos. Pues yo les digo, nosotros no somos evangélicos, nosotros no somos católicos, nosotros somos cristianos. Y ser cristiano significa que no pertenecemos a ninguna denominación y a ninguna religión. ¿Por qué, iglesia? Porque cuando uno tiene entendimiento bíblico, cuando uno tiene comprensión bíblica, uno empieza a entender el propósito para el cual ha sido creado. Y yo veo en mis hermanos evangélicos y en mis hermanos católicos que siguen siendo un despropósito, porque siguen viviendo sus vidas en esta tierra sin saber para qué están. Entonces, cuando nosotros no dividimos la criatura del Creador y la carne del cuerpo, no podemos entender cuál es el propósito del ser humano. ¿Cuántos creen que hay un Creador? ¿De verdad? Porque ustedes le preguntan a la gente, van a decir que sí, pero no lo entienden. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿cuántos creen que existe un Creador? Van a decir que sí, porque lo van a pensar, pues van a pensar en Dios, ¿cierto? ¿Cuántos creen que son creación? Muy bien, ¿te gustó, Marcia? O sea, imagínate cómo le cuesta a la gente el mundo. Y esa es la primera pregunta con la que tienen que partir. ¿Existe un creador? ¿Somos creación? ¿Quién determina para qué vivimos? El creador. Entonces, ¿qué significa cuando te cuesta decir que eres creación? Concéntrense, por favor, lo que les estoy diciendo. ¿Por qué cuesta? Porque no lo creemos. Porque venimos con la naturaleza caída del ser humano, ¿cierto? Y esa naturaleza caída viene con el, ¿cómo se llama? Con el software, viene con el paquete, con el chip que dice que nosotros somos nuestros propios dioses y que nosotros determinamos en nuestra vida lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el pecado que cometió Adán y Eva en el huerto, ¿cierto? El diablo les dijo, serán como dioses. Vale decir, ustedes van a decidir qué es bueno y qué es malo. Dios había dicho que comer era malo. El diablo le dijo, no, si comen van a ser como él. Eso es lo que él les está ocultando. Y ustedes van a decir lo que es bueno y lo que es malo. Desde ahí que el hombre, desde Adán y Eva, empezó a decidir qué era bueno y qué era malo. Dios se fue. Porque en el reino de los cielos, o cuando uno es hijo de Dios, se vive en teocracia. Vale decir que se hace lo que Dios dice. No se objeta. Entonces ningún demócrata de esta tierra, o comunista, socialista, como se llame, puede entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo en esta tierra? Conformar tu voluntad a la voluntad de Dios. Vale decir que si en vida tú no logras sujetar tu voluntad a la voluntad de Dios, no entras al reino de los cielos. Vamos a dividir, se los voy a demostrar. Porque ya basta de esto. Entonces, si ustedes se fijan, yo cada día veo más noticias, veo al asesino que mató a la niña y a los hijos, a la esposa y a los hijos, y se suicidó después, y sale la mamá del asesino diciendo, no importa, ya mi hijo está descansando en el cielo. Todos se van al cielo. Fíjense, todo el mundo se va al cielo. O sea, ¿se imaginan lo que es el cielo? El cielo igual que la tierra, yo no me quiero ir, yo me quedo. La gente no tiene entendimiento, ¿por qué? Porque hay una iglesia que es ignorante. Entonces, ¿qué salimos a venderle a la gente? Oye, si tú crees en Dios, Dios va a restaurar tu matrimonio. Si tú ahora recibes a Cristo, Dios te va a sanar a tus hijos, los va a sacar de la droga. ¿Ustedes creen eso? Es mentira, iglesia. Eso no es verdad, eso no va a suceder nunca. ¿Por qué? Porque Dios en Génesis 1, cuando crea al hombre, vámonos a Génesis 1, que voy a hacer una introducción para entrar en el mensaje.
Alguien que esté concentrado que me ayude, por favor. Vamos, Génesis 1. ¿Está la tele prendida? Sí, 1, 4. 26. Parece que pregunte si todos lo tienen. 26, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a Miguelito, nuestra imagen. cuando leas, lee más lento, por favor, para que vayamos desarrollando la idea. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos. Fíjense, dijo hagamos. Sí, Primero habla de hacer y luego forma. sí. Fíjense, en Génesis 2.7 le da forma, ¿cierto? O sea que hacer y formar no es lo mismo. Porque hacer implicaba crear algo de lo que no existía. Porque Dios es espíritu. Amén. Entonces lo que estaba creando en el hombre era algo que no se podía ver, no se podía tocar y no se podía oler. O sea, vale decir que venía de otra dimensión. Porque era la esencia de Dios. Eran los atributos divinos. Y después en Génesis 2.7 vemos que dio forma del polvo de la tierra. O sea, formar significa que estaba haciendo algo de lo que ya existía. Amén. Entonces, hacer, hagamos, y el formar significan dos cosas distintas. Por eso es que el hombre es un ser bipartito y es bidimensional. Con el espíritu o con la parte interior opera en la dimensión espiritual. Con el cuerpo en la física. O sea, el cuerpo es el vehículo que permite que la dimensión espiritual se manifieste a esta dimensión. ¿Se entendió? Yo sé que a veces es difícil, pero si no, díganme, lo vamos desarrollando. ¿Se entendió? No. ¿Se entendió o no? ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué significa esto? Que Dios, al ser espíritu, porque opera en una dimensión distinta, al igual que el diablo, para poder manifestarse a esta dimensión que es física, ¿qué necesitan? De un cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios en Génesis 2.7? Dice que formó al hombre del polvo de la tierra, ya le había dado sus atributos y él se mete dentro del hombre. Quiere decir que introduce el espíritu dentro del hombre. Y es Dios a través del espíritu, en conjunto del alma del hombre, en acuerdo con el alma del hombre, usando el cuerpo para moverse en esta dimensión. Vale decir que el cuerpo acá no tiene nada que ver. Por eso es que tienen que entender esto. Carne y cuerpo en la Biblia son dos cosas distintas. Carne eres tú, es el alma, y cuerpo habla del vehículo, o casa, o templo. Entonces, esto lo vemos en toda la Biblia, porque lo vemos que Dios, cuando quería operar en la tierra, no podía solucionar las cosas espiritualmente. ¿Por qué? Porque Él había establecido en Génesis 1.26 que el que tenía dominio y señorío sobre la tierra era... ¿Qué dice? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y, fíjense, ahí hace una separación. Y dice, señoreemos junto con el hombre. ¿Eso dice? Pero concéntrense, porque hay gente nueva. ¿Dice, y señoreemos o dice, y señoree? Señoree. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Está diciendo, en los tres, vamos a crear un hombre, le vamos a dar nuestra imagen y semejanza, pero él va a tener el dominio sobre la tierra. ¿Eso dijo? Sí. Con eso Dios se autolimitó a operar en la tierra. ¿Saben cómo? Por eso es que la gente se equivoca. Porque la gente dice, pero ¿por qué si Dios es tan bueno permite que pase esto? No es culpa de Dios. Dios dio la administración al hombre. Después el hombre muere, juicio. Y en el juicio se determina cómo administró lo que no era suyo. El hombre fue creado para administrar lo que no es suyo. Por eso yo siempre digo algo cuando hay gente nueva y digo algo que a la gente le molesta, pero lo tengo que decir porque es palabra de Dios. Y la verdad es que yo digo que cuando son, el Espíritu se encarga de abrirle el entendimiento, cuando no, salen enojados de acá. Pero yo soy muy bíblico, tengo ese problema, entonces por eso no me equivoco. Si ustedes se fijan, cuando Adán estaba puesto en el huerto, ¿cierto? Hijo de Dios, representante de Dios en la tierra, amén, estaba con Eva, Dios le dio una directriz, solamente una. Y esa directriz era para habilitar su voluntad. Porque ¿cómo se habilitaba la voluntad del hombre si no se le ponía una restricción? Tenía que haber una restricción para activar la voluntad, pues, ¿cierto? Y la restricción era el árbol. Era un árbol igual que todos los demás iglesias. La única diferencia es que ese árbol demostraba que existía un ser superior al hombre. Y que tenía que regirse a lo que Dios decía. ¿Amén? No era un fruto especial, era igual que todos los frutos que habían. Ese árbol tenía una diferencia, que ese árbol Dios había dicho que era de él. Igual que el diezmo.
El árbol era de él, todo lo demás era de él, igual que todos los días de la semana, todos son tuyos, pero hay uno que le pertenece a él. Siempre, siempre el 10% de las cosas es de Dios. Entonces, dice la Biblia que el hombre le obedeció a la serpiente, ¿cierto? Y en Romanos 6:16, vemos el principio que opera en la tierra para regirnos, porque la tierra opera en base a puros conceptos espirituales. Siembra y cosecha, todo lo malo que tú haces lo recibes igual, todo lo bueno igual. ¿Cómo se llama? El principio sobre... Espera, ¿alguien llegó a Romanos 6 ya? Que el enano, como está en crónica, ya se perdió el Nuevo Testamento. Ya. Sí. Fíjense, concéntrense. Vamos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Listo. O sea, si yo obedezco a alguien, yo me hago siervo de alguien. Entonces Dios había dicho, no comas del árbol. El diablo le dijo, come del árbol. ¿A quién obedeció Adán? ¿Qué hizo? Se hizo siervo del diablo. Se hizo esclavo del diablo. Entonces, ¿quién pasó a tener lo que tenía Adán? El diablo. Y por eso la Biblia lo llama el Dios de este mundo. Pero lo llama el Dios de este mundo en sentido de abolición, de administración. ¿Por qué? Porque la tierra, el título de propiedad de la tierra lo sigue teniendo Dios. Vale decir que lo que tiene Satanás es el contrato de arriendo, de administración. ¿Amén? Que fue quitado después por Jesús. Sí. ¿Y por qué no se ve ahora? Porque según la Biblia dice en Lucas 19:10 que Jesucristo vino a recuperar lo que el hombre había perdido. ¿Cierto? ¿Quién recuperó la autoridad? Jesús, pues, ¿cómo? Según no, pues usando el mismo principio. ¿Cómo lo hizo? Jesucristo, al igual que Adán, fue tentado, fue llevado al desierto. El diablo mismo lo tentó, pero no cayó. Entonces, como se mantuvo obedeciendo al Padre, se hizo siervo del Padre y recuperó lo que el hombre había perdido. ¿Están acá o no están acá? Sí. Ya, y cuando recuperó lo que el hombre había perdido, dice que él quedó ahora con el dominio de la tierra y se lo puso a la iglesia. ¿Cierto? ¿A qué iglesia? Es que ¿cuál es la iglesia verdadera? Oye, córtenla de tener miedo a ser religioso. Córtenla de no atreverse a hablar. ¿Cuál es la iglesia verdadera? No existe. Muéstrenmela. ¿Por qué? Porque si Cristo vino a devolver al hombre lo que el hombre había perdido, tenemos que entender entonces qué fue lo que el hombre perdió. Díganme amén, por favor. ¿Qué fue lo que el hombre perdió? Hay que irse a Génesis 1 para entender qué fue lo que el hombre perdió. Porque al caer el hombre perdió todo lo que Dios le había dado, ¿cierto? Y Jesucristo lo recuperó. Vale decir que si lo recuperó, ¿dónde debería estar enfocado nuestro tema? En Génesis 1, para recuperar y entender lo que el hombre tenía. ¿Amén? Ya. Vámonos al verso 28 de Génesis 1. Hoy todavía no puedo entrar en el mensaje. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En todo animal que repta. O sea, nos dio control ya le había dado a Adán control sobre los demonios, sí. ¿Sobre la serpiente? Sí, pues entonces, ¿cómo cayó? Fue engañado. ¿Cómo caen ustedes? Igual, pues mira cómo lo engaña el diablo. Si para el diablo somos presa fácil. Si el diablo, ustedes, la gente les dice, yo escucho en la iglesia como predican que ya está destruido, que no es nuestro competidor, y el apóstol Pablo dice todo lo contrario, dice que nosotros no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y ignorar significa que no somos ignorantes, vale decir que tenemos conocimiento de cómo él trabaja. Y para tener conocimiento, ¿qué hay que hacer? Hay que estudiarlo. Y una vez que tú lo estudias y que tú sabes cómo el diablo opera, el diablo se empieza a asustar porque ya no se va a poder meter más contigo. Porque en la Biblia, la palabra tiniebla significa ignorancia y la palabra luz significa conocimiento. Y dice la Biblia que el diablo es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Vale decir que el diablo opera donde la gente es ignorante. Qué terrible. ¿Saben cuántas iglesias ignorantes hay? Y uno lo escucha hablar y dice, ¿es el diablo hablando? Les está diciendo a la gente que Dios los quiere bendecir, que les va a dar autos, que les va a dar casa. Mensaje de la prosperidad totalmente inadecuado, falso. Efesios 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién nos bendijo? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La bendición del cristiano está allá, no acá. La bendición del cristiano está fuera de esta dimensión. La bendición del cristiano, si es que tú fuiste comprado, ¿qué significa que fuiste comprado? Pongo de nuevo ¿cómo se llama el ejemplo del auto? Si yo soy un auto y me compran, ¿qué pasa conmigo? Pertenezco al dueño. Sí, pues, concéntrate. O tu reloj, yo te lo compro, ¿cierto? Ya, ¿de quién es el reloj ahora?
¿Quién determina dónde va el reloj ahora? ¿Quién determina qué se hace con el reloj? Entonces, ¿qué significa redención, Frank? ¿Qué significa redención? Redención son dos palabras que construyen una. Y significa recomprar, o reconstituir, o recomponer al propósito original. Fíjense. O sea, que para que Dios pudiera recomponerte al propósito original, ¿por qué? Porque lo que hizo el pecado de Adán, ¿qué hizo el pecado de Adán? Con el propósito de Dios. Lo distorsionó, pero no acabó con él porque los propósitos de Dios son eternos. Entonces Jesucristo vino a recomponer el propósito de Dios. Por eso Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, reemeres, Él nos recompra. ¿Por qué? Porque Él paga el precio con su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, así como sucede con el reloj, si Él te compró, ¿de quién eres ahora? ¿Por qué cuesta tanto? Saben que cuesta mucho. Yo digo, pues hay tanta fortaleza en nuestra mente que cuesta. Si Él te compró, ¿a quién le pertenece ahora? ¿Quién determina qué se hace contigo? ¿Quién determina dónde vas? ¿Dónde vemos ese ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Se acuerdan que Él decía? Yo no hago nada si el Padre no me dice. Yo no voy si es que el Padre no me dice que vaya. Yo no hablo si no lo escucho hablar a Él primero. ¿Era un títere? Así se ve. Pero Él dijo, yo he venido a cumplir la voluntad de otro, no la mía. Y en el Getsemaní le dice, Padre, hágase tu voluntad y no la mía, pues yo quiero escapar de esto, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, en el fondo, la carne de Jesucristo tenía otro propósito, otra voluntad, ¿cierto? Y la carne de Jesucristo se sujetó a la voluntad de Dios. Y según Juan 14:12, dice, el que en mí cree, lo que yo hice, él también hará. Entonces, hay mucha gente que habla y habla y habla, pero no hace. Y el Evangelio es hacer, y no hablar. Por eso dice, demuéstrame tu fe por tus obras, no por lo que dices. Porque la gente por eso ya no nos cree. Porque están cansados de escucharnos hablar. La gente quiere vernos, quiere ver a Cristo en nosotros. Si Gandhi dijo, si los cristianos, imagínense lo que dijo Gandhi, si los cristianos no fuesen como son, yo sería uno de ellos. Yo digo que es mentira, porque si hubiera sido un predestinado sería cristiano, ¿cierto? Pero Dios permitió que dejase esa frase una persona importante para el mundo. ¿Por qué? Porque tiene razón. Si nuestras obras hablan más fuerte que nuestras palabras. Saquemos la religión de esto, porque tenemos conceptos religiosos, que ser cristiano significa ir a ayudar, porque para eso es la iglesia. ¡Eso es mentira! Cuando Jesucristo utilizó el término iglesia, por primera vez, fue cuando Él estaba entre los romanos, ¿cierto? Él estaba sujeto al dominio romano. Entonces, Jesucristo cuando hablaba, Él hablaba en base a lo que la gente ya entendía que estaba sucediendo, por eso las parábolas. Y si ustedes se fijan, la Biblia dice que Jesucristo vino en el tiempo destinado por el Padre para que viniese. O sea, ¿había algo especial en el tiempo en que vino Jesús? Sí. ¿Qué había de especial en ese tiempo? Fíjense, primero, se hablaba un solo idioma, el griego, en todo el mundo. Por lo tanto, después predicar el Evangelio iba a ser fácil, porque era una sola lengua. Segundo, ya estaban preparadas todas las carreteras. Los romanos habían hecho todas las carreteras, por lo tanto se podía llegar a todo el mundo con el Evangelio. Imagínense Dios que es perfecto. Y tercero, porque estaba justo el Imperio Romano. ¿Cuál es la diferencia? Y uno dice, pero ¿cómo Dios se quería comparar con el Imperio Romano? Sí. Esto les va a sonar mal, pero sí, a mí me encanta esto. ¿Estamos grabando esto? Sí. Qué bueno, pues me encanta. Entonces, ¿se quería comparar con el Imperio Romano? Sí. Esto suena mal, ¿cierto? Romanos depravados, ¿cómo Dios va a querer compararse? No en ese sistema, en el sistema de cómo operaban los romanos. Génesis 1:26. Concéntrense ahora porque ahora todavía no entro para el estudio. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso se llama unción, Marisela. Entonces, fíjense, ¿cuál era el propósito del hombre? Concéntrense todos. ¿Cuál era el propósito de la creación de Dios? Gobernar la tierra. Que el hombre gobernase la tierra y la sometiese. ¿A qué? Concéntrense en lo que van a contestar, por favor, necesito que piensen y pregunten. La verdadera iglesia del Señor es una yeshiva, y yeshiva significa escuela. No un organismo religioso donde venimos a llorar, a cantar y a presentarle nuestras peticiones a Dios, porque eso es mentira. La iglesia viene a ser ministrada.
Vienes a recibir instrucciones para saber cómo operar si es que te quieres salvar. O sea, acá venimos a estudiar porque necesitamos convertirnos en embajadores y discipuladores. Amén. Entonces la iglesia no es un hospital donde recibimos gente, no, eso es para la religión. La iglesia es distinta. Y ahora se lo voy a mostrar y se lo voy a explicar. ¿Cuál era la misión de Dios al crearte? ¿Por qué Dios no gobernaba a él? ¿Por qué no señoreaba a él? ¿Por qué cuando el hombre cayó, Dios no paró todo el cuento y lo solucionó? ¿Por qué tuvo que enviar al Hijo? ¿Por qué no lo hizo desde el cielo? Si Él es soberano, Él manda todo. ¿Por qué no lo hizo desde el cielo y paró todo este cuento? Porque ya se había sometido. ¿Por qué no? Muy bien, muy bien. Qué bien, yo sé por qué Dios lo trajo hoy día. Porque no puede, Él se limitó en Génesis y Dios tiene que estar sujeto a su palabra porque si no, no puede exigirle al hombre que se someta. O sea, ¿Dios tiene un sentido y un propósito para todo esto? Sí, va a pescar un pequeño grupo de personas y se las va a llevar a la eternidad. Son 6.000 años de historia y para Dios 1.000 años son un día. Vale decir, son 6 días para Dios. Y si ustedes se fijan, la creación fue en ¿cuántos días? 6, y el séptimo descansó. Vale decir, ya estamos en los 6.000 años y ahora viene el milenio. Ya estamos, Cristo ya viene. ¿Cuántos se van con Él? No es porque tú digas, me voy porque yo me he portado bien, entonces, pues, no. Si Cristo no te ha podido usar, no te vas. Si tu voluntad no está sujeta a la de Él, no te vas. Por eso es que cuando Él sacó su pueblo, que es la iglesia de hoy día, del Egipto, de la esclavitud, que es cuando a ti te saca del mundo, sí. Tú eres drogadicto como yo, eras mala persona como yo, eras un demonio como yo, pero Dios te liberta, te saca del mundo y te trae al reino. Amén. ¿Cierto? A mí me pasó. Si a los demás no les pasa porque no son iglesia. O sea, saquémonos la religión. O sea, nuestra misión, como dice la Biblia, vayan, prediquen el evangelio, si no lo reciben, se limpian el polvo de los zapatos y salen de ahí. No pierdan el tiempo, o sea, hay mucha gente que necesita el evangelio. Entonces, Dios no creó al hombre para gobernar la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Cuál era la misión del hombre? ¿Que estableciese una religión? No. Que le dijo, construye un edificio porque ahí va a estar mi capilla, o ahí va a estar mi congregación en donde yo me voy a reunir con ustedes y ahí me van a cantar, me van a danzar y ahí vamos a hablar. ¿Dónde aparece la palabra religión en el Antiguo Pacto? Nunca. Nunca. Concéntrense en lo que les estoy enseñando porque esto es importantísimo para tu vida. Antiguo Pacto, estamos viendo el propósito de Dios para la humanidad. La parte importante. Se perdió, se distorsionó. Vemos en el Nuevo Pacto que Dios viene a través de su Hijo a recuperar lo que se había perdido. O sea, a volver al hombre a Génesis 1. Por eso es que dice que Jesucristo era el segundo Adán. Vale decir que Él vino a hacer lo que el primer Adán debería haber hecho. Y de ahí vemos operando a Jesucristo y entendemos cómo debería operar la iglesia. Díganme amén. Entonces, ¿la misión del hombre cuál era? Era establecer una iglesia o colonizar la tierra. Amén. ¿Qué significa colonizar? Expandir la cultura, las normas, las leyes del gobierno de origen hacia la tierra donde se va a conquistar. O sea, la misión de Adán ¿cuál era? Establecer la cultura, las normas y las leyes del reino invisible en un mundo visible. Dígame amén, por favor. Esa es tu misión. Entonces, cuando Jesucristo habló de iglesia, estaba hablando del Senado. Así se le llamaba al Senado, que significa grupo de convocados. Y ese grupo de convocados, ¿qué implica? Que ellos recibían las órdenes del rey o del César y las tenían que emitir y establecer. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? Recibir las instrucciones del rey y establecerlas en la tierra. ¿Están acá o no? Entonces, ¿la iglesia es un organismo gubernamental o religioso? Gubernamental. Es un organismo de gobierno. Y por eso leemos en 2 Corintios, Miguel Godoy, anda predicando unos mensajes, Miguel Godoy, para que los vean y los escuchen, por favor. Lo eliminé. 2 Corintios 5:20, escuchen esto, por favor, porque esto debiera hacerles entender lo mal que estamos, iglesia. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Perdón, ¿qué terminología usa? ¿O qué descripción, qué nombre usa para describirnos? Embajadores. ¿Y un embajador qué es? Representante. Pero perdón, ¿qué viene siendo? ¿Pues es un religioso o es un representante del gobierno? Representante de Dios en la tierra. No. Alguien que conteste lo que pregunté, por favor. Muy bien, es un representante del gobierno, no es un representante religioso, ¿cierto? Vale decir que no viene de la religión, sino del gobierno. Y cuando la Biblia habla de reino, habla de la palabra griega basilea, que significa gobierno, que significa sistema de gobierno o régimen de gobierno.
Amén. Por lo tanto, cuando Jesucristo dijo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, lo que estaba diciendo es conviértanse porque el gobierno de Dios ha vuelto a la tierra, ¿cierto? Porque a través de Adán, cuando Adán pecó, el gobierno de Dios salió, Dios se fue, nunca más pudieron conectarse con el hombre porque murieron espiritualmente. Entonces la palabra muerte en la Biblia no existe como existe en el vocabulario español. La palabra muerte significa separación de. Entonces, cuando uno peca, uno se separa de Dios, de la fuente de poder. Amén, que fue lo que le pasó a Adán. Pero el hombre no murió físicamente, porque cuando el hombre muere físicamente, es que se separa de su cuerpo, pero el alma sigue viviendo eternamente, ya sea en el cielo o en el infierno, eternamente. Amén. Entonces, ¿cuándo es muerte? No existe, estamos hablando de un estado de separación. ¿Se entiende? Ya, entonces el hombre Dios crea al hombre y lo pone en la tierra para que la colonice y para que establezca el reino invisible de Dios en un mundo visible. Por eso dice que toda la tierra tenía que ser llena de la gloria y del conocimiento de Dios. Esa era la misión del hombre. Nunca fue establecer una iglesia. Porque si ustedes se dan cuenta y somos inteligentes para pensar, la religión es un invento del diablo, ni siquiera del hombre. Las 2 guerras mundiales, las Torres Gemelas y todo lo que estamos viendo hoy día es producto de la religión. Que debiese ser lo que nos acerca a Dios, lo que hace que los hombres se unan, es lo que ha generado más muertes en la historia de la humanidad. Las depravaciones más grandes producto de la religión. Todos por conceptos religiosos. Imagínense, y más encima sectario, donde si tú no haces lo que yo digo, te mato. ¿Ustedes creen que eso es Dios de verdad? No. Eso no es Dios, eso es el diablo. Entonces, ¿nosotros somos religiosos? No, iglesia. ¿Pertenecemos a una denominación? No, iglesia. Si tú fuiste comprado, tú eres cristiano y tú eres parte del cuerpo de Cristo y significa que eres solamente un ladrillo, nada más que eso. Tú no eres el importante es la cabeza, que es Cristo. Y si Cristo está por ti, ¿qué hay contra ti? Si el problema es que la gente no ha recibido la redención, pero quieren ir al cielo, y la gente está en la iglesia por temor a ir al infierno, no por amor a Dios. Porque la Biblia dice en Lucas 6:46, ¿por qué me dices Señor, Señor, si no haces lo que te mando? Y luego dice en Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces, ahí volvemos al propósito. Fíjense, Romanos 8. Vamos, rápido. Uy, chuta, la introducción larga. Romanos 8, 28. Y si sabemos que los que aman a Dios... Pero más lento, mire, tu tercera que se ve. Y si sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas... Perdón, miren. En Romanos 6:6, que es de lo que íbamos a hablar, dice, sabemos. O sea, ya da por entendido que tú sabes. Pero ahora dice, y si sabemos. O sea, que puede ser que no sepamos. ¿Y qué es lo que le pasa a la gente hoy día en la iglesia, cierto? Y si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que, conforme a su propósito, son llamados. Pero sigue, quédate ahí, no me cierres. Son llamados. Vale decir que si yo amo a Dios, desarrollemos esto. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Porque toda la gente acá te dice, y tú vas a una iglesia, y tú, ¿cuántos aman a Dios? Amén. Mentirosos. Mentirosos. Por eso es que yo tuve debut y despedida en la iglesia. Fue una sola. Las amarré también, porque fui muy pesado. Muy pesado en el sentido que les dije, ¿cuántos se van a ir al cielo conmigo? Y todos dijeron a mí, qué ignorante esto. Claro, y fue debut y despedida. Yo dije, Dios te creó para vivir en la tierra, si te dio un cuerpo físico. Apocalipsis habla de cielos nuevos, tierra nueva. La estadía final del hombre en la tierra, no en el cielo. ¿Quién te enseñó eso? Sale corriendo a esa iglesia. Imagínate, el pastor estaba al frente. Y él me había invitado. Pero yo tengo que hablar la palabra de Dios. ¿O no? ¿Cuál es mi misión? Sí, porque estás seguro que tu iglesia así, pregunte, ¿dónde se van? Y estás seguro que te van a decir que se van al cielo. Saca corriendo ahí. Usted está llamado para cosas grandes, para entregar la verdad. Vamos. Dice... Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que son escogidos según su propósito. Vale decir, que si tú eres escogido y eres un cristiano verdadero, Dios tiene un propósito contigo. Amén. Y ese propósito dice que Él va a usar tu libre albedrío para encaminarte. O sea, en el fondo de repente voy a tomar malas decisiones, voy a hacer tonteras, no importa. Dios va a hacer que eso termine siendo bueno. Vale decir que según lo que dice la palabra, todo lo que le pasa a un cristiano es bueno. Todo. Entonces nosotros no podemos pedirle, Señor, sácanos de acá, Señor, porque yo tengo entendimiento que todo lo que me está pasando está bajo la soberanía de Dios y sé que eso va a hacer que termine redundando en un bien para mí, porque es enseñanza. Vale decir que los ojos de Dios para tu vida no están puestos en esta tierra, sino en la eternidad.
Él tiene esta vida para prepararte y conformarte. Entonces Él va a usar lo malo para transformarlo en bueno. Díganme amén. Ya, el verso 29. Dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Los que antes conoció. ¿Cuándo nos conoció? ¿Cuándo Antes de la antes? creación del mundo. ¿Quiere decir que Dios nos conocía antes? Sí. Sí, porque ¿de dónde salimos nosotros? Génesis 1:26 dice, hagámoslo a nuestra imagen conforme a nuestra... ¿Qué fue lo primero que nos dio? La parte inmaterial. Con el Espíritu. Y que, entonces, éramos un espíritu con Él. Los que antes conoció. ¿Antes cuándo? Antes de la creación. Sí, pues antes de ser creado. Vale decir que Dios, por eso dice que cada uno de nosotros nace con un propósito, ¿cierto? Uno sale de la guata y uno sale de la guata ya con un propósito. Aunque no lo crean, todos tenemos un propósito. Algunos para bien, otros para mal. Pero no porque Dios diga este sí y este no, este sí y este no. Sino que porque Dios, como es omnisciente y lo sabe todo, conoce los corazones de las personas. Él sabe, Él ya vivió la vida de las personas, porque en el Kairos no existe el tiempo. Y como estamos en el crono, Él supera el cronos, ya lo sabe. Por eso es que ustedes pueden leer Apocalipsis, que ya se acabó la tierra, que ya estamos terminó el milenio, estamos viviendo ya en los lugares celestiales, ¿cierto? O en la nueva tierra. Amén. Por eso, entonces Dios, al conocer los corazones de los hombres, sabía quiénes sí y quiénes no. Por eso ustedes han visto acá la iglesia llena. ¿Y por qué no están? Porque Dios sabía que era gente que no iba a querer aceptar el verdadero evangelio. Entonces la gente viene acá porque piensan que somos una iglesia común, que acá van a poder sacar ayuda, que acá van a poder sacar, y acá sacan la mejor ayuda de todos. No existe otra iglesia donde se saque la mejor ayuda acá. Es la verdadera palabra de Dios. Acá tú eres entrenado, acá tú eres preparado para la eternidad. Eso no existe hoy día. La gente no tiene conocimiento, la gente no va a la iglesia a escuchar palabras, la gente va a escuchar fábulas. La gente está diciendo que estuvo lindo el culto hoy día, pero vuelve al otro día y tiene los mismos problemas. Y es un despropósito igual. ¿Por qué? Porque no les están enseñando que ya no viven ellos, sino que Cristo tiene que vivir porque es espíritu y te compra para poder usar este cuerpo y Él manifestarse a esta dimensión. No eres tú. El evangelio ya no se trata de ti, se trata de Cristo en ti. Y por eso Pablo dice, no vivo yo, Cristo vive en mí. Mi vida se acabó. Yo ya morí a esta dimensión y ahora estoy esperando la próxima. Úseme, Señor. ¿De eso se trata el evangelio? Sí. Por eso dice, el que no está dispuesto a perder su vida en esta vida, por causa de mí y del evangelio, perderá la verdadera. Pero el que la pierde, la ganó. Entonces, ¿cuál es la verdadera vida, esta o la otra? ¿Y por qué sigues viviendo para esta? ¿Y por qué le sigues pidiendo cosas a Dios para esta? Si la verdadera vida es la otra. Porque eres un duro de corazón. Porque la palabra no entra. Y porque te confundieron con el mensaje. Si nos confundieron a todos. Igual es fortaleza en nosotros. Igual tenemos un sistema de cosmovisión distinto. Pero en realidad si Dios, bueno, ¿por qué no me va a querer bendecir? ¿Y qué es bendecir? ¿Es darte mejores autos, darte mejores casas? ¿Eso te ha hecho bien? ¿A los que lo han logrado nos ha hecho bien? ¡Mentira, iglesia! Son mayores problemas, son malos ejemplos para nuestros hijos porque los llenaste de tanto que después ya no sabes qué más darle, porque ya no quieren más. Y como el ser humano siempre quiere más y más y más, finalmente le generaste un problema porque lo saciaste antes de tiempo. Y el hombre fue creado para ser saciado por Dios. Por eso es que toda la gente que se sacía del mundo se muere. Michael Jackson, todos estos famosos se terminan suicidando. ¿Por qué? Porque la felicidad no existe, la felicidad es circunstancial. Lo que existe es el gozo, y el gozo es permanente, pero ese es un agujero que solamente lo llena Dios, que está en el corazón de todos los hombres. Y por eso es que sin Dios nadie puede ser feliz. Entonces lo que hace la gente del mundo es que busca llenar los momentos felices, drogas, alcohol, pornografía, mujeres, sexo y todo el cuento, todo para llenar momentos. Pero cuando están solos no son felices. ¿Por qué? Porque la gente al pensar, si uno se pone a pensar, dice, ¿para qué vine a esta tierra? ¿Cuál es mi propósito? Te levantas en la mañana, te vas a trabajar, vuelves en la tarde a dormir, para el día siguiente levantarte a lo mismo a trabajar. ¿Eso es vida? Perdón, ¿eso es vida? Eso no es vida, eres una rata de laboratorio. Tú entraste al sistema del mundo que es demoníaco. Eso no es vida y por eso es que no puedes criar a tus hijos. Porque el sistema está hecho para que los hijos los críen tus nanas o los críen en colegio. Y por eso es que ya no existe el concepto de familia, el concepto de hogar. Y por eso es que se perdió también como la autoridad de las autoridades, partiendo por los padres. Tú ves cómo los padres son amigos de los hijos y los tratan pésimo. ¿Cómo van a tratar bien a los carabineros? ¿Cómo van a tratar bien a los pastores? ¿Cómo van a creer en Dios si no tienen el concepto de autoridad? ¿El diablo es muy astuto? Sí. ¿La iglesia es muy tonta? Sí. Por eso nos llaman ovejas. Estudia lo que es la oveja para que se sorprenda. No existe animal más tonto.
pero por lo menos la iglesia es obediente, porque el pastor habla y las ovejas lo siguen. Ahí está la diferencia. Entonces por eso él dijo son ovejas, porque dijo mi oveja oye mi voz y me sigue. Si él no necesita que tú operes, acuérdate que tu alma quedó en la cruz. Si él dice que él necesita que tú obedezcas nomás. Esa es tu misión es obedecer, no es pensar. Uno recibe la palabra, la entiende por medio del Espíritu Santo, la activa. Entonces Santiago 1:22 dice, déjense de ser oidores de la palabra y háganse hacedores. Amén. Ya. Entonces estábamos viendo en 2 Corintios 5, para terminar con la introducción, 20. Mire, vimos el 20, embajador, ¿cierto? Pero sorpréndanse, pues vean el anterior. 19. Uy, miren qué poderoso. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Perdónenme. ¿Quién hace los milagros? Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué era Jesucristo? En ese momento. ¿Pero por qué la gente piensa que era Jesucristo el que hacía? Por eso él decía, no hago nada si el Padre no me dice. No voy a ninguna parte si el Padre no me manda. Las cosas que mi Padre le escucho decir son las que yo digo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo lo escuchaba ahí? No, pues estaba dentro. Dice que el Dios, el Padre, estaba dentro del Hijo, moviéndose en esta dimensión. El Hijo era el cuerpo. El Padre era el Espíritu que usaba ese cuerpo para establecer su voluntad y su reino en la tierra. Díganme amén. Entonces, ¿cuál es tu misión? Si Él te compró. ¿Qué dice? Que somos templo del Espíritu Santo y que ahora ya no eres tuyo, sino de Él. ¿Dónde han conocido a un cristiano así? Muéstrenmelo. ¿Quién toma las decisiones en tu vida? ¿Dios? ¿Quién determina lo que es bueno y malo en tu vida? ¿Dios? ¿Quién determina lo que se hace con tu tiempo? ¿Dios? No fuiste redimido. Si Cristo viene, no te vas. Perdona que te lo diga así, pero no te vas porque tú tienes un concepto religioso. ¿Tú crees que por asistir a la iglesia te vas al cielo? ¿Tú crees que por diezmar y ofrendar te vas al cielo? A Dios no necesita tus diezmos y tu ofrenda. Dios necesita tu obediencia, Dios necesita tu cuerpo para poder moverse en esta dimensión e impactarla. Y si ustedes se dan cuenta, si la Biblia verdaderamente fuese cierta, quiere decir que el Dios que nosotros servimos es más débil que el diablo que tenemos. Porque ¿quién va ganando en esta historia? ¿El bien o el mal? ¿Y por qué entonces? ¿Dónde está Dios? Dios no está, porque Dios le dio al hombre la autoridad y la administración de la tierra. Entonces tú le dices, Señor, por favor ayúdeme en esto. No. El cristiano viene bendecido, viene con un package completo, ¿cierto? Entonces la fe no es será, la fe trabaja con fe, ahora, no con esperanza. Entonces cuando uno dice, yo hablo no les voy a decir nombres, pero con los que tienen personas enfermas que no están hoy día. Y con otra gente, ayer hablaba con un señor que me está haciendo unos trabajos y me decía, no, yo soy católico pero tengo mucha fe. Yo fui, me decía, ¿cómo se llama esto? Sí, y hacía las catequesistas y todo el cuento y decía, ya, uy, altos rangos de... Y yo le decía, ya, y su esposa está súper enferma, tiene un problema al pulmón. Entonces yo le mando un mensaje y me llama por teléfono a vuelta, estábamos con mi esposa en el auto. Y me dice, no, si yo sigo orando, yo sé que Dios la va a salvar. Yo le dije, lamentablemente tengo que decirte algo. Sé que te va a molestar, que te va a doler, pero tengo que ayudarte. Po. Y la ayuda que yo te puedo dar es llevarte la verdad. Le dije, Dios no la va a ayudar. Lamentablemente con esperanza Dios no trabaja, porque no le estás poniendo tiempo. ¿Qué pasa si tú le estás diciendo, yo sé que Dios va? ¿Cuándo? Pónganle, ¿pero cuándo? ¿Y qué pasa si cuando tenga 100 años? Entonces la Biblia dice la esperanza, o sea la fe, es. Concéntrense, no es será. La fe es. Entonces, ¿qué quiere decir fe? Quiere decir que si yo oré la primera vez, estableciendo lo que la palabra dice, lo que Cristo hizo hace 2000 años, la bendición tiene que venir ahora, porque yo estoy activando lo que ya se hizo en mi tiempo presente, no en el futuro. Vale decir, si yo estoy enfermo, dice la Biblia en Isaías 53:5, ciertamente llevó Él mis enfermedades. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hace 2000 años las llevó, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le puedo pedir, Señor, sáname? Si ya lo hizo. Concéntrense en esto, por favor, porque están recibiendo algo que si no lo logran entender y no logran cambiar su mecanismo de pensamiento, siempre van a operar. Usted habla con la gente y le pregunta a la gente y dice, yo tengo mucha fe, yo sé que Dios va. No me digan que no, ¿han hablado con gente así? Oye, yo hablaba con gente así y me dice, yo tengo mucha fe, míreme, pues mire todo lo que he soportado, lo que he aguantado. Ya, entonces, dice Hebreos 11:1,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Vale decir, fíjense que la esperanza está solamente en poner tus ojos en la fe. Concéntrate, porque no es que sea futuro, sino que tú ya sabes que todo lo que el Hijo hizo hace 2000 años se va a dar en tu vida. No tengo que pedirlo, ya está hecho. Lo que tengo que hacer es activarlo. Entonces, Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Listo. Ciertamente llevó. Concéntrese un segundo. Hace 2000 años en la cruz, ¿qué hizo Cristo? Llevó mis enfermedades. Vale decir que cuando Él estaba muriendo, todas las enfermedades que tiene el ser humano fueron cargadas por Él. Ya no están. ¿Cierto? Es como el pecado. ¿Cargó con mis pecados? Con su sangre nos limpió de nuestros pecados. Ya. Y con la muerte en la cruz, ¿nos salvó de qué? De la naturaleza o de la fábrica que genera los pecados. Porque tenemos que ir pecados de pecado. Y vemos en Romanos del 1 al 5 que Dios trata con la justificación, que son los pecados. Vale decir que con su sangre preciosa nos redime de los pecados, que son las acciones malas que cometemos. Pero había un problema más grande. La fábrica que cometía los pecados. Y en Romanos 6 vemos cómo Dios soluciona el problema de la fábrica. Y por eso dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que la fábrica que cometía los pecados, fue crucificada con Cristo. Para que esa fábrica que genera los pecados sea destruida. Ese fue el fin. Vale decir que hace 2000 años el que estaba muriendo en la cruz no era Cristo, era yo. Era la manera de solucionar mi problema. Entonces, cuando tú vas a una iglesia en donde te predican un evangelio falso, en donde te tratan de predicar la verdad, pero no han sido escogidos por Dios, ¿qué sucede? Que están tratando de cristianizar tu carne. Te están diciendo que tú debes ser mejor, que tú debes esforzarte, que debes guardar la palabra. Y eso no es posible, sino por demás vino Cristo. No tienes el poder para guardar la palabra de Dios, porque no hubo nadie en el antiguo pacto, ni siquiera uno. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Destruye tu carne, ¿cierto? Concéntrese, vamos a Romanos 6:6. Sabiendo esto. Espérate, que por eso te digo, siéntate atrás, mi grito, si vas a leer. O empieza, o mira para atrás para que veas a la gente. Y así leemos todos juntos, es un estudio esto. Loro parlanchín. 6:6. ¿Ya? Vamos. Sabiendo esto. Perdón. ¿Qué significa, Marcita, sabiendo esto? Ya lo conozco. Pero mírenme todos un segundo, mírenme todos un poquito. Fíjense en las palabras, porque las palabras de la Biblia son muy importantes. Sabiendo esto. ¿Cierto? O sea, yo pregunto, ¿qué pasa si una persona no sabe esto? Porque Pablo dice, sabiendo esto. Y delante decía, y sabemos, ¿cierto? Había una conjunción, el y. O sea, puede ser que no lo sepan todavía. Pero acá dice, sabiendo esto, o sea, esto lo da por entendido que tienes que saberlo, sino cómo vas a ser cristiano. Vale decir que el que no sabe esto, no puede ser cristiano. Y eso es lo que pasa en la iglesia, que el 99.9% de la iglesia no es cristiana. Y hay gente buena, hay gente sincera, pero están sinceramente equivocados. Porque están tratando de llegar a ser cristianos y eso no se puede. El cristiano es Cristo. Por eso Él te compra, para que Él viva y no vivas tú, si tú ya moriste. Lo voy a demostrar ahora. Entonces lo que tú tienes que entender finalmente es que tienes que entender el Evangelio, que el Evangelio trata con la cruz y que Dios opera con gente muerta. Muerta su voluntad y viva para la voluntad de Él. ¿Eso es ser cristiano? Sí. ¿Por qué? Porque mi mente y mis ojos están puestos en la eternidad, ya no en este mundo. Porque eso es ser ciego. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que existen dos vidas que son paralelas, pero que esta se puede terminar ahora, puedo salir de acá y me muero, ¿cierto? Y la otra es para siempre. ¿Cuál es más importante? ¿Por qué sigo viviendo para esta? ¿Por qué mis metas están en esta? ¿Por qué mi vida está basada en esta si debiese estar en esta? Y lo que dice Dios en Mateo 6:33, busca primeramente el reino y su justicia, yo me encargo de esta vida. Quiere decir, éntrate en mi reino, preocúpate de mi reino, ocúpate de mi reino, y yo me ocupo de ti en esta tierra. Ya, vamos, lee, por favor. ¿Qué pasó con nuestro viejo hombre? ¿Cuál es el viejo hombre? Yo, digan, yo. Entonces, ¿qué hizo conmigo? Me crucificó, ¿vale? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. O sea que Dios lo que hizo con mi vieja naturaleza es que la destruyó. Entonces, ¿la puede mejorar? No, pues si está destruida. Por eso se llama evangelio. Evangelión, buenas noticias de parte de Dios. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Dios después pone su espíritu en mí. Gracia, esa es la gracia, ¿para qué? Para que el espíritu haga por mí lo que yo no puedo hacer. Lo que la carne no podía hacer. ¿Vale? Si es Dios obrando a través de mí lo que yo no podía hacer.
Ezequiel 36, 26, 27. No se vayan de Romanos 6, por favor. Uy, todavía no terminamos con la introducción. Porque no me mensaje. Ezequiel 36, 26, 27, vamos. Miren, la promesa de Dios para ti, iglesia, para el nuevo pacto. ¿Cuál era? Os daré un corazón nuevo. En la Biblia corazón es mente, no es el músculo, para que sepan. Les daré un corazón nuevo, que en este caso viene siendo la mente de Cristo, Anita. En 1 Corintios 2:16 dice que nos ha sido dada la mente de Cristo. ¿Ya? Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Fíjense, pondré espíritu nuevo con minúscula dentro de vosotros. ¿Quiere decir que nuestro espíritu estaba muerto? Sí, era un contenedor del diablo, teníamos puros demonios. Por eso Efesios 2:1 dice que nacemos en delito y pecado, estamos muertos en delito y pecado. Aunque haya gente que se vea buena y que tenga cosas de bondad, sigue siendo mala. ¿Amén? Ya, sigue por favor. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjense, y ahora viene lo importante. ¿Para qué hizo Dios todo eso? ¿Para qué te quita el corazón de carne y pone un corazón de piedra y pone un corazón de carne? ¿Para qué pone un espíritu nuevo dentro de ti? Para que Él pueda operar en ti. Fíjense, y dime lo que dice el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué es cuál es la misión del Espíritu de Dios en nosotros? Fíjense. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Y haré que guardéis mis estatutos, los pongáis por obras. ¿Y haré qué? Andéis, guardéis y pongáis por obra. ¿Quién lo hace? El Espíritu. ¿Tú o el Espíritu? El Espíritu. O sea que la promesa era que al entender tú que ya no estás, pues porque tú moriste en la cruz, ¿cierto? Por eso dice, Cristo dijo, el que no toma su cruz cada día me sigue, no puede. No puede ser mi discípulo, no es digno de mí. O sea, yo cada día, mi vieja naturaleza, a la cruz. Porque ya no vivo yo, po. Si fui comprado, ¿quién vive? Cristo en mí. Entonces dice, si el Espíritu está en ti, yo haré que andéis, guardéis y pongáis por obra. O sea, quiere decir que el verdadero cristiano que tiene el Espíritu Santo, guarda. Fíjate, anda, guarda y pone por obra. Entonces, Juan 15, 16, rápidamente. Y después nos vamos a Romanos 6, 4. Uy, ¿cuántos están acá hoy día? ¿Saben cuánta gente viene a ver acá? Harta escuchando la verdad, ¿cierto? Lamentablemente hoy día no... Iglesia, estamos en tiempos muy difíciles. Juan 15, 16. Espérate, mi grito. Que te digan amén. Tienen que preguntar cuántos están ahí. Y amén. ¿Ya? Ya. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Listo, listo. Fíjate. No me elegisteis vosotros a mí. ¿Quién elige a Dios? ¿Ustedes han ido a iglesia? No me digan que no, donde les dicen, ¿cuántos quieren recibir a Cristo en su corazón? Oye, el corazón, pues imagínate en el corazón perverso y malo que tienen y Jesús va a entrar ahí. Acuérdense que el Espíritu es el que convence de juicio de pecado y que te lleva al arrepentimiento. De ahí viene el bautismo y de ahí recién se genera el nuevo nacimiento. O sea, ¿cómo vas a recibir a Cristo en tu corazón, por favor? Y la Biblia dice que tú no eliges a Dios. Es fácil que te digan, oye, ¿quieres hacer una oración y recibir a Cristo en tu corazón? Él va a restaurar tu matrimonio, te va a sanar, te va a traer buenas finanzas, buena economía. ¿Quién dice que no? Díganme en serio, ¿quién dice que no? Ya, no me elegisteis vosotros a mí. Yo te escogí. ¿Cómo sabemos si eres escogido? Porque dice Dios que donde te ponga, vas a llevar fruto. O sea, ¿cómo se ve un escogido? Por los frutos. Váyanse a Génesis 1, 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Listo. ¿Qué les dijo Dios? Sean fructíferos. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Génesis 1:28. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Volver al hombre al propósito original. ¿Cuál era? Ser productivo y fructífero. ¿Cómo se ve un cristiano verdadero? Porque es productivo. ¿Cuántos frutos han dado, iglesia? Si la iglesia se multiplica por las abejas, no por los pastores. La abeja es la que se multiplica, no el pastor. Si yo lo entiendo, yo no lo juzgo, si está bien. Pero Dios no te da la palabra para ti, te la da para otros. Tú eres fuente de bendición para otros, no para ti. Si tú ya fuiste comprado, tú estás listo. Entonces, quedamos en Romanos 6, ¿verdad? Fíjense, Romanos 6:6 era, ¿qué es lo que Dios hizo con la naturaleza que hacía pecar? La destruyó.
destruidor, ¿cierto? Entonces cuando uno sabe lo que Dios hizo con la vieja naturaleza, ¿qué tiene que hacer? Vamos al verso 4, verso 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en nueva vida. Concéntrense, mírenme. ¿Qué fue lo que Dios hizo? En Romanos 6:6 dice, sabemos que Dios destruyó mi vieja naturaleza, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando entiendo esto? ¿A dónde voy? ¿Pero a qué voy? A mi funeral. Pues si mi vieja naturaleza está muerta y yo ya sé que está muerta, ¿qué tengo que hacer? Ir al funeral a enterrarla. Ahí está la simbología donde se genera el milagro. Porque se transfiere, hay una transferencia donde se me transfiere la vida de Cristo y yo quedé enterrado. Concéntrense en esto, por favor, recíbanlo. Yo voy a mi funeral, quedo enterrado, se me transfiere la vida de Cristo y cuando salgo del agua, ¿quién sale? ¡Él! Por eso 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuándo se da el está? En el agua. Y ahí está Cristo en mí, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Vale decir que ya mi vieja naturaleza no está, entonces no sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes. Si tú ves un cristiano que sigue haciendo lo mismo, es porque no nació de nuevo. ¿Se entendió o no se entendió? Entonces vemos ahí los pasos para ser cristiano. Primero, mi funeral. Después, verso 11, Miguelito, Romanos 6. ¿Ya lo leo? Sí. Ya, dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos para el pecado es la de la naturaleza. Mi vieja naturaleza es la que genera el pecado. Está hablando de pecado, no de los pecados, ¿cierto? Porque no dice considérense muertos de los pecados, sino al pecado. Y el pecado es mi naturaleza. Mi naturaleza es naturaleza. Entonces, considerar muerto al pecado, ¿qué significa? Que debo verme muerto. Yo estoy muerto ya, pues ya fui a mi funeral. Entonces la vieja naturaleza me va a pedir pecado. Va a pedir, quiero esto, y yo, estás muerta. No sé si están acá. Considerarse muerto significa que tengo, ahí está la victoria del cristianismo. Llegar a considerarme muerto. Y cuando yo estoy muerto, yo tengo que decir entonces, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Pues si yo ya no vivo. Entonces, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo lo hago? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿A qué se refiere? A que yo ya tengo la palabra. Y en 2 Corintios 5. ¿Dónde? ¿Dónde? Perdón, terminemos con el verso 13 de Romanos 6, vamos al último para terminar. Romanos, el verso 13, miren. Fíjense, primero era bautismo, mi funeral. Después, considerarme, o sea, quiere decir verme como muerto. Y el tercer paso, fíjense, el más importante, verso 13. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, ¿cuál es el tercer paso? Presentarme. Primero, mi funeral. Segundo, considerarme muerto. Y tercero, presentarme. Y si se dan cuenta, fíjense dónde está esto. ¿Dónde más aparece eso? ¿En presentarse? En Romanos 12:1. Muy bien. Fíjate, vamos a Romanos 12:1. Y 2 Corintios 10:4-5 después. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos. Fíjense, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos. ¿Qué está diciendo Pablo? Tu cuerpo no es tuyo, preséntalo a Dios. Señor, aquí está mi cuerpo, aquí están mis manos, aquí está mi boca, acá están mis pies, Señor. Úselos para su gloria. No los presentes para el pecado. No hagas que miren cosas que no tienes que ver. No uses tus manos para cosas que no tienes que usar. Tu cuerpo ya no es tuyo, preséntaselo a Dios. Santo, agradable a Dios y vuestro culto racional. Ya, vamos, y ahí después fíjense en el verso 2 dice, no se amolden al mundo, sino sean renovados mediante la transformación del conocimiento, porque solamente así podemos comprobar la voluntad de Dios. Sin esa transformación mental, no hay cristianismo, iglesia. Díganme amén. Vale decir que la misión del Espíritu Santo y tuya es cambiar la cosmovisión mundana por la cosmovisión celestial. Díganme amén. Tengo que tener una cosmovisión celestial. Tengo que tener principios de reino. Tengo que tener ideas de reino, pensamientos de reino, porque si no estoy frito. Si sigo teniendo la mente natural y no tengo conocimiento, ¿cómo Dios puede usar la palabra en mí? No se puede. ¿Entienden por qué la iglesia está así? ¿Por qué el mundo está en tinieblas? Si la Biblia dice que donde entra la luz, las tinieblas salen, ¿cierto? ¿Por qué entonces no han salido del mundo? Si hay tanta iglesia, hay millones de iglesias, hay millones de hermanitos, ¿cierto o no cierto? ¿Por qué no salen las tinieblas? ¿Será porque no son? Oye, perdón, estoy hablando acá a muchas personas. Si no, acá no hay público, pero ahí sí. ¿Será que no son? ¿O Dios es mentiroso? ¿O están en un proceso? ¿Por qué les cuesta tanto hablar?
Oseas 4. No, pero hablemos de la Biblia. La Biblia dice que donde la luz está, las tinieblas salen, ¿cierto? No pueden prevalecer. Si hay tantas iglesias, hay tantos hermanitos en el mundo, ¿por qué las tinieblas son más fuertes? ¿Por qué donde están los hermanos que tienen luz, hay tinieblas? ¿Por qué pasa eso? Oseas 4. En sus mismas casas tinieblas, ¿por qué pasa eso? Oseas 4, 6. Por falta de conocimiento son destruidos, ¿cierto? Por ser ignorantes, por eso significa. Y más encima después Dios dice, y esa parte no la leen nunca, por cuanto eres un ignorante, no digas que eres mi hijo, te rechazo del evangelio, no digas que eres mi hijo, porque me avergüenzas. Si la ignorancia es algo que se escoge, por eso dice, la luz vino al mundo, pero la gente amó más las tinieblas, vale decir que la gente prefirió ser ignorante que recibir conocimiento. Entonces, como el diablo opera en la ignorancia, los tiene a todos sujetos. Son todos instrumentos del diablo. Pero cuando uno tiene conocimiento, el diablo se asusta. Y por eso es que viene la opresión y la oposición. ¿Por qué creen ustedes que la gente acá no dura? Porque la gente no quiere conocimiento. Y porque las tinieblas no pueden prevalecer acá. Entonces, cuando yo veo que hay tinieblas, empiezo a hablar contra el pecado, tienen que salir. Porque o se arrepienten y cambian o se van. Entonces, ¿se dan cuenta que diría la otra gente? No, pues usted no puede hacer eso, si hay que ayudarle, te das cuenta. No, si yo ya estoy dando la mejor ayuda que puedo dar. El ser cristiano implica una decisión. Acá lo importante es Cristo, no nosotros. Cristo. Y si el Espíritu Santo está en ti y te convenció ya de juicio, de pecado y de arrepentimiento, yo no tengo por qué convencerte. No es misión mía, es misión del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te trae acá y yo empiezo a discipularte. Esa es tu misión, porque tú tienes que ser entrenado para convertirte en un entrenador. Si no, no te escogió Dios. Porque ¿dónde están tus frutos entonces? Entonces, vámonos a 2 Corintios 10, 4, 5. Porque ahí estábamos viendo cómo lo hago yo. Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo. Fíjate, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo lo entendió. Sí, él estaba crucificado. Dice, y ya no vivo yo. Cristo vive en mí, ¿por qué? Porque Cristo resucitó. Entonces Cristo está resucitado, pero yo no, pues yo quedé en la cruz. Entonces dice, yo quedo en la cruz y Cristo vive en mí. Díganme amén. Por eso esta iglesia se llama Cristo en nosotros, por Gálatas 2:20. Porque a eso tenemos que llegar, esa es la estatura del varón perfecto. Es Cristo manifestándose a través de ti. Entonces, ¿cómo lo hago? Cuando dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? La gente dice, ¿cómo se hace eso? Ya, ¿cómo lo hago para que Cristo viva? Señor, vive en mí. ¿Cómo funciona si no es mágico? No se refería a eso, iglesia. La gente piensa y hay gente que llega a imaginarse al personaje con barbita y todo viviendo a través de ti. No se refiere a eso. ¿A qué se refiere? Vamos, léalo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando contigo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo hago para que Cristo viva en mí? Fíjense, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Vale decir que el mundo se ha encargado de introducir en mí una cosmovisión, un sistema de pensamiento, y que Dios tiene que sacar, ¿cierto? Son fortalezas. Entonces uno les dice, oye, no haga esto, oye, pero ¿por qué si yo no encuentro que esté tan mal? Esa es una fortaleza. Tú les dices que no tienes que fornicar, y ellos dicen, no, pero si yo no le veo lo malo, si es mi única pareja y todo cuento, sí, pero fuera matrimonio y fornicación. Entonces, fortaleza. ¿Están entendiendo, no? Entonces dice, las armas de nuestra milicia, vale decir que la oración, el ayuno y la lectura de la palabra hacen que esas fortalezas sean destruidas. Y después dice, derribando argumentos. Derribando argumentos. ¿Qué es lo que la gente hace? Oye, ustedes lo han visto acá millones de veces, porque yo digo algo, la gente dice, sí, pero es que yo no le veo lo malo. Porque por el otro, están argumentando. Si Dios en teocracia dice algo, eso es y punto. Eso no entra en debate. Iglesia, no debatan. La palabra de Dios no se debate. Los que somos cristianos somos teócratas. Lo que Dios dice se hace y punto. Entonces concentra y enfoca tu mente en que lo que Dios dice es la verdad y no lo que tú estás pensando. Porque lo que tú estás pensando son los dardos que el enemigo pone, pero Él es el padre de mentira. Dios es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad y lo que Él dice es lo que yo voy a hacer. Punto. Entonces dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y acá viene la clave para que Cristo viva en mí. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Listo, llevando cautivo. O sea, mis pensamientos van a querer decir algo y todo cuento. No, cautivo a la obediencia a Cristo. Se hace lo que Cristo diga. Entonces, cuando se hace en tu vida lo que Cristo diga, ya no eres tú.
es Cristo, porque Cristo es la palabra, ¿cierto? Él es el verbo. Entonces cuando yo hago lo que dice la palabra y no lo que yo quiero, es Cristo viviendo a través de mí. Díganme amén, por favor. Amén. Esto es maravilloso. ¿Saben lo que cuesta llegar a eso, no? Eso requiere de disciplina, requiere de dominio, requiere de entendimiento, de comprensión. Ustedes, ¿cuántos llevan más de 10 años escuchando la palabra? Levánteme las manos. ¿Cuántos habían escuchado esto alguna vez? ¿Cómo? Y esto es lo básico para ser cristiano, iglesia. Lo básico. No sé si me están entendiendo. La gente hoy día está escuchando sartalada de tontera. Hoy día están en la iglesia hermanos con nosotros que están escuchando música, que están llorando, que están danzando y que Dios los va a bendecir, que les va a sacar los problemas. ¡No! Mi Dios es un Dios de propósito. Dios tiene que prepararte en esta vida para la eternidad. Entonces Él está enfocado en la terminación de tu vida, no en el trayecto. No le importa cómo estés en esto, porque las distracciones a Dios no le gustan. Entonces las buenas casas, los buenos autos son distractores que te quitan el tiempo porque después hay que mantenerlo. Entonces mientras más bendición tienes en este mundo, menos tiempo tienes para Dios. Por eso Pablo dijo, teniendo abrigo y sustento, sean felices. Y no dijo sean felices, dijo estén contentos. Ahí está el gozo del cristiano, ¿cierto? Porque cuando uno tiene abrigo y sustento y está calentito ahí, tiene tiempo para leer la palabra, está enfocado en las cosas del reino. Y si eres una persona, estamos con el espíritu abierto, porque si no estamos en el mundo, no tenemos tiempo. Pónganse a pensar, cada vez tenemos menos tiempo. ¿Y cómo tenemos menos tiempo si fuiste comprado? Dios necesita usar ese tiempo. No predicamos el mensaje. Fue pura introducción. Sí, pero es que ya hace rato que estamos con pura introducción. Vamos a preparar más mensajes. Dios le va a ir dando en el mundo. Amén. Yo sé que así está pasando. Porque cuando Dios habla solo, ustedes no se imaginan porque esto supera el conocimiento humano. La gente necia dice, el conocimiento que tiene el pastor no, es el espíritu. Es solamente el espíritu que usa un vaso de deshonra, de verdad, para entregar su palabra, incluyéndome. Es sorprendente. Qué maravilloso lo que recibimos acá. Hay que ser agradecidos, iglesia, se los digo de verdad. Por eso es que hagamos una iglesia bonita, hagamos una iglesia donde den ganas de venir, donde no haya más ataques, no permitamos más el pecado en este lugar. Tenemos que defender esto, porque si esto se cierra, el enemigo va a ganar una grande batalla. Si ya no quedan lugares como este en el mundo, entonces pues, cuidémoslo. Esto es como tu casa, tómalo como que aquí están tus hijos, están tus hermanos celestiales, acá está este lugar, lo puso Dios. Entonces hay que cuidarlo. Oren por mí, que a veces yo digo, ya saben que voy a mandar a la punta del cerro, ya no quiero más con este cuento. Yo digo, pues uno predica, y la gente no practica, entonces uno se va cansando. Entonces necesitamos un evangelio radical, y radical significa, Dios dice, lo vamos a hacer. Déjense de ser engañados por el diablo. Miguelito, no todo lo que está en tu mente es bueno. Tú no puedes impedir que las aves vuelen. Las aves van a volar, pero sí que hagan nido. Entonces ahí está tu problema. Que los nidos saquémoslos, porque uno sabe cuándo son nidos de Dios y cuándo son del diablo. Entonces yo sé que las cosas que hice ya no las puedo solucionar, pero la sangre de Jesucristo sí las solucionó. Listo, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Así que no se ocupen con las cosas del pasado. El que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es apto. Miren hacia adelante. Dejen que Dios a partir de ahora los empiece a usar. Y a partir de hoy día empieza a considerarte muerto, pero vivo para Dios. Se acabó tu vida en esta tierra. El cristiano verdadero no tiene metas en esta tierra. El cristiano verdadero no tiene futuro en esta tierra. ¿Por qué? Porque fue comprado y fue trasladado a los lugares celestiales con Cristo. Como dice Efesios 2:6. Tú ya no estás acá, ya estás en el Cairo, viviendo la gloria de Dios. Solamente te falta entenderlo y aplicarlo. Pero para eso tu carne tiene que querer salir de esta dimensión. Tienes que querer morir a tu carne. Oh Padre bendito, Dios maravilloso, Señor del cielo, de la tierra y de toda la eternidad, el gran yo soy, el Dios todo suficiente, el que principia y termina todas las cosas a su antojo. ¿Por qué? Porque usted es el único soberano, Señor. A usted pertenecen todas las cosas, Señor. A usted están sujetas todas las cosas, aunque ellas no lo crean. Y nosotros, Señor, hemos sido apartados desde la primera eternidad, Señor, para cumplir un propósito. Y ese propósito es permitir, Señor, que el Espíritu Santo y su Hijo usen estos cuerpos, Señor, y puedan moverse en esta dimensión, impactándola, Señor, y estableciendo su reino y su voluntad.
Dios maravilloso, Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, quite todo engaño y toda mentira, Señor, que podamos comprender, Señor, que ya no somos nuestros, que no nos pertenecemos, Señor, que hemos sido comprados por precio de sangre, Señor, y que ahora este cuerpo que nosotros vemos en el espejo ya está redimido, ya fue comprado y que ahora es para uso exclusivo suyo, Dios. Oh, bendíganos, Señor, trayendo la verdad sobre nuestras vidas, Señor. Libere el Evangelio verdadero, Señor. Ayúdenos a entender su palabra para que podamos ser efectivos. Señor, sabemos que falta poco para que Jesucristo retorne, Señor. Sabemos que Él está a las puertas, Señor. Sabemos que la parucia, Señor, está lista. Y que usted viene a buscar una iglesia que lo esté esperando, Señor. Sabemos que usted vendrá como ladrón en la noche y el que no esté velando, Señor, el que no esté preparado para cuando usted retorne, Señor, no se irá con usted. Yo le ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, que usted ponga en cada uno de nosotros temor de Dios, Señor. Temor de Dios y convicción de pecado para que podamos andar en sus caminos, guardando su palabra, Señor, y estableciendo su reino donde quiera que vayamos. Padre, que podamos comprender que esta vida ya no trata de nosotros, sino de usted. Dios maravilloso, ¿cómo no agradecerle, Señor, todo lo que usted nos ha dado, Señor? ¿Cómo no agradecerle, Señor, el conocimiento bendito que hemos recibido, Señor? Padre, tanta gente siendo engañada, tanta gente que no conoce, que no entiende el Evangelio, Señor, y usted nos ha dado la oportunidad y la posibilidad de escucharlo, Señor. Somos más responsables que ellos, Padre. Ayúdenos a comprender la responsabilidad que hay en este conocimiento. Y bendiga, Señor, a los verdaderos siervos de Dios, Señor. Bendiga a nuestros hermanos que están buscando la palabra, Señor. Levante obreros dignos y capacitados, Señor, para que puedan instruirlos. Maravilloso Rey de la gloria. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que usted nos da, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Iglesia. Bueno, quedé con el trabajo hecho para el próximo culto. Por lo menos que quedé con el trabajo hecho. Quiero bendecirlo. ¿Había un 10 monita? Sí. ¿De quién es? Pase. Pase. Tome. Ponga esa ofrenda ahí al lado. Qué maravilloso. Ya. Tome su diezmo.